Estamos ya conectados con Nuria Sparch, exministra de Defensa. ¿Cómo está, señora Sparch? Muy buenas noches. Buenas noches, señor Mariluz. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, una pregunta que quizás muchos nos hacemos en este momento cuando escuchamos nuevamente de tragedias vinculadas a desastres naturales y en especial en estas épocas del año que sabemos todos los peruanos son época de intensas lluvias y sabemos que las intensas lluvias en determinadas zonas generan deslizamiento de tierras y que esto a su vez generan huaicos. Y la pregunta es, ¿por qué pese a que sabemos eso, incluso sabemos dónde quedan las zonas sensibles, sigue pasando? Bueno, allí tenemos un problema histórico, ¿no? La verdad es que es un problema muy complejo el establecer estrategias de prevención, porque allí se requiere no solamente capacidad técnica, sino además recursos económicos y una voluntad política bien importante de todas las autoridades que están vinculadas a la toma de decisiones. Como usted sabe, el INDECI, el Instituto de Defensa Civil, depende del Ministerio de Defensa y en la parte correspondiente, digamos, a la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Pero INDECI es la cabeza de un sistema, digamos, o mejor dicho, del Centro de Operaciones de Desastres Nacional, ¿no? Pero que en verdad tiene, digamos, centros de operaciones sectoriales, 19, tiene 26 regionales y locales tiene 2070. El detalle es que siempre en casos como los que ha ocurrido recientemente en Canadá, en Camaná, en Yauyos, lo que está ocurriendo es que no se activan los planes y es porque la mayoría de estos planes no están hechos. Y entonces, claro, es el típico caso de temas importantes que no se hacen y más bien se atienden solo el urgente, ¿no? Ahí conversaba más temprano con un representante del CENEPRED, que es este Centro Nacional que ve el tema de prevención de desastres, y me daba un dato que me parecía muy preocupante para un país y para un territorio como el peruano, que apenas el 10% de las municipalidades distritales, de las cerca de, vamos, casi 2.000 o 1.900, apenas el 10% tiene planes de prevención, solo el 10%, y ni qué decir de la ejecución de esos planes. Sí, ciertamente, ¿no? No tengo el número exacto, seguramente el representante CNEPRE tiene el detalle, pero es verdad que cuando ocurren desastres de esta magnitud, el equipo, digamos, de primera respuesta termina siendo siempre la Fuerza Armada, la Policía Nacional, los bomberos, el sector salud, el Ministerio de la Mujer, la Cruz Roja, pero la población organizada, las entidades y las instituciones locales suelen no funcionar. Claro, también es cierto que cuando hay un desastre de esta naturaleza, la autoridad misma también es objeto del desastre, digamos. También eventualmente el río pasó por su casa y su Sí. familia está afectada, es cierto, ¿no? Pero también es cierto que no hay suficientes planes de prevención a nivel nacional que respondan adecuadamente a todo este calendario de efemérides que usted ha mencionado al inicio. Nosotros sabemos que las heladas vienen en mayo, junio, sabemos que hay desbordes en enero, febrero, todos los años es básicamente lo mismo, ya lo sabemos, pero aún así pareciera que esperamos que nos toquen a la puerta para recién reaccionar, ¿no? El problema, señora Sparch, es que no solo sabemos la fecha en la que ocurre este tipo de desastres o situaciones, sino que ya hay información técnica de monitoreo de instituciones como el CENEPRED o incluso del INGEMET que identifican las zonas específicas de riesgo e incluso hacen proyecciones sobre el impacto que esto va a tener en determinadas poblaciones. Entonces, toda la información está ahí, se tiene a la mano. El problema es ¿por qué pese a eso no se hace nada? ¿Falta voluntad política? ¿Falta coordinación entre gobierno central, gobierno regional, gobiernos locales? El Centro de Operaciones de Emergencia que funciona en INDECI yo creo que es un modelo de coordinación, ¿no? Si usted, no sé si alguna vez lo ha visitado, yo le sugeriría que si no lo haga, porque realmente es un centro para estar orgullosos de él. Es un lugar donde cada entidad pública relevante para el manejo de un desastre o de un fenómeno natural está representado y está conectado a su institución. Y se tiene una suerte de centro de crisis donde se puede ver en pantallas muy grandes
lo que está ocurriendo en cada lugar. Podemos ver un volcán erupcionando o eventualmente botando algunos humos, con lo cual el Instituto Geofísico, digamos, ahí nos da alguna información. También están representantes de CENAMI, que son los que verifican los fenómenos climatológicos, el aumento de caudales también. En la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina, el Instituto Geofísico que ve los sismos, en fin, todas las organizaciones, todas las entidades técnico-científicas están representadas, ¿no? Pero eso no se replica necesariamente a nivel regional y local. Y eso tiene que ver también con una inversión fuerte de recursos que lamentablemente nunca llegan y nunca son priorizados. Porque, digamos, esto lo solemos decir en el ámbito de la gestión, ¿no? En el presupuesto, y es que del mismo cuero salen todas las correas. Entonces, para que yo pueda sacar una correa de prevención y de trabajo en desastres, tengo que adelgazar otras correas, porque el cuero siempre es del mismo tamaño, ¿no es cierto? Y muchas veces las municipalidades lo que hacen es digamos, ponerle más interés al giro de su negocio, que básicamente es parques y jardines, transporte, recojo de basura, etcétera, y dejan al último el tema de desastres y lo ven simplemente como una posibilidad, ¿no? Pero entonces tendría que ser parte de una política del gobierno central. Es decir, claro, si le pides a una pequeña municipalidad que ajusta el alcance del presupuesto y tiene que preocuparse por obras de impacto en apenas 4 años, que es lo que tienen para contentar a los electores, pedirle que gaste en prevención, pues políticamente es inviable. En verdad, digamos, hay varios procesos de la gestión del riesgo de desastres, ¿no? La primera, obviamente, es estimar el riesgo. No es lo mismo vivir en Huancabamba que vivir en Juli, digamos, ¿no? Obviamente hay diferentes fenómenos que pueden amenazarnos. Lo segundo es la prevención, luego está la reducción del riesgo, ¿no? Ahí sí es un trabajo directo de cada institución. Está la preparación, donde todos nosotros somos responsables, digamos, de trabajar, y mucha gente se lo agarra un poco a la broma, ¿no? No va a pasar por aquí, hasta el momento que efectivamente el hueco pasa delante de su casa. Luego está la respuesta, y ahí es donde están estas entidades de primera respuesta de la que les hablaba hace un momento, ¿no? Fuerza Armada, policía, bomberos, etc. Luego está el proceso de rehabilitación y luego el de reconstrucción, que es carísimo para un país como el nuestro, ¿no? Nos paraliza, hace que las regiones, que las localidades queden realmente paralizadas por tiempos muy largos. Yo le recuerdo, por ejemplo, el terremoto del año 2007. Años, Claro, gente claro. viviendo en carpas, ¿no? Que no terminaban ni siquiera de levantar los escombros de un terremoto que había pasado 2 años antes. Bueno, y Entonces, si recordamos, a ver, un suceso, yo lo mencionaba al principio, muy reciente, el fenómeno del Niño del 2017, ocurrió por estas fechas y fue un desastre, el golpe fue sumamente duro y lo que se prometió en ese momento era la famosa reconstrucción con cambios, porque el enfoque era tener una infraestructura mejor preparada ante situaciones de ese tipo, para que esto no se vuelva a repetir. Entonces uno dice, bueno, aparte que demoró muchísimo, no en los plazos prometidos, ¿qué pasó con los cambios? Seguimos en lo mismo. bueno, de hecho sí han habido una serie de cambios. Los proyectos, por lo menos las cosas que yo conozco, entiendo que sí han incorporado, digamos, la prevención que se necesita para evitar que estas cosas vuelvan a ocurrir, ¿no? O que impacten de esta manera, digamos, a la población, a la ciudadanía. Por ejemplo, el tema de ampliar los cauces de los ríos, ¿no? Ese tipo de cosas que siempre es necesario en esta época del año cuando discurre, digamos, cuando crece el caudal de los ríos por las lluvias en la altura, ¿no? O sea, sí se hacen algunos cambios, pero no es un tema solamente de rehabilitar y reconstruir después de un desastre, después de una desgracia. Aquí lo importante es que el proceso político también sea consciente que hay lugares del Perú donde no podemos permitir que las personas se asienten. Y eso, desgraciadamente, no está siendo asumido, no está siendo asumida la responsabilidad por los gobiernos locales y regionales, que permiten, por un tema político, para no pelearse, ¿no? Dejan que las personas se asienten en los cauces, por ejemplo, de los ríos, cuando sabemos perfectamente que ahí donde pasó una vez el agua vuelve a pasar, ¿no?
Ese, solo para terminar, ese parece ser uno de los grandes problemas de fondo de lo que estamos viviendo repetidamente todos los años, porque claro, hay detrás también la voluntad del político de no querer pelearse con determinada comunidad que se ha sentado en una zona de alto riesgo. Entonces va a seguir pasando y van a seguir afectándose miles y miles de personas mientras eso no termine de cambiar, lo cual es muy complejo, ¿no? Pedirle a alguien que se mude a otro lado no es sencillo tampoco. No solamente no es sencillo, implica un montón de dinero. Ahora, claro, probablemente hay que hacer un análisis de cuánto costaría más bien salvar a todas esas familias en el caso de que un desastre caiga o esté en el lugar donde ellos están viviendo en este momento, ¿no? Creo que el costo para el país es mucho mayor. Pero claro, el tema político y el tema de los recursos económicos y las capacidades de gasto también son restricciones para que estas decisiones se puedan tomar, ¿no? Muchísimas gracias, señora Núria Esparch, exministra